Un acercamiento sistemático hacia la intervención en salud comunitaria empieza por conocer el área de influencia, es decir, el área donde vamos a intervenir, así como los límites de dichas áreas. Una vez que tenemos claro cuál es el espacio donde vamos a realizar nuestras actividades, hay que entender que existen recursos naturales con los que cuenta esta población, entre ellos pues el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. Recursos que de una u otra manera influyen en el comportamiento de esta sociedad. Por supuesto, vamos a encontrar individuos agrupados unos con otros en núcleos familiares o con características comunes u objetivos comunes, constituyéndose en poblaciones. El total de poblaciones va a generar una gran comunidad, que es en realidad una sociedad. Como toda sociedad, va a traer consigo algunos artefactos, instrumentos, actividades, normas, leyes, que son propios de cada grupo cultural. Estos elementos podemos considerarlos como elementos de la acción social. Y justamente estos elementos de la acción social son los que definen, generan dependencias o interdependencias en cada uno de los individuos. En buena forma va a dar lugar a una estructura funcional de roles en las cuales en gran medida van a influir en la calidad de vida de todos sus individuos. Estos impactos, por llamarlo de alguna manera, van a caer directa o indirectamente en cada uno de los individuos, en algunos casos favoreciéndolos, en otros casos favoreciéndolos de menor grado y en otros casos totalmente perjudicándolos. Cuando estos impactos negativos perjudican a alguno de estos elementos, a alguno de estos individuos o grupo de individuos, podemos considerarlos como factores de riesgo. Y los factores de riesgo en realidad van a tener peligrosidad para algunos individuos o familias cuando sean vulnerables a estos factores de riesgo. Siempre en toda comunidad vamos a encontrar que algunas personas son proclives a sufrir ciertas enfermedades, accidentes o limitaciones para llevar una vida adecuada. Se dice que estos individuos o colectivos con estas limitaciones, con esta procabilidad, con esta tendencia a sufrir negatividades en su vida, son los llamados vulnerables o grupos de riesgos. ¿Qué tanto puede perjudicarse un individuo su salud con la exposición a estos factores de riesgo? En los diferentes procesos ecosociales, estos impactos van a causar en algún individuo ciertas condiciones desfavorables, pero hay que tener en consideración, primero, que las enfermedades no se presentan aleatoriamente, y segundo, que muy a menudo esa vulnerabilidad tiene sus razones. Por tanto, la vulnerabilidad frente a la exposición de los impactos negativos va a tener un rango de peligrosidad. Y ese rango de peligrosidad va a depender de la presencia de cierto número de características de tipo genética, ambiental o incluso social, las cuales en su interacción o en el desarrollo de una de ellas podría desencadenar una serie de procesos adversos a la salud. ¿Pero qué es salud? Aunque se discute mucho sobre los diferentes conceptos de salud, básicamente podemos centrarnos en que, desde el punto de vista clínico, salud es la ausencia de enfermedad. Pero hoy en día se maneja un concepto más amplio, más abstracto, en el sentido de que, desde el punto de vista humanístico, salud es una vida digna, o el acceso a la vida digna, o las condiciones para acceder a una vida digna. ¿Y cómo relacionamos entonces esto con nuestra actividad diaria en salud? Pues tenemos que relacionarnos con el modelo que rige en el Perú, es decir, el modelo de atención integral en salud, el MAIS, que constituye una serie de políticas, objetivos y estrategias para brindar salud de manera continua y de calidad, en una estructura que podríamos en forma general
definir como 3 niveles: primer, segundo y tercer nivel de atención, dentro de los cuales el segundo y el tercer nivel de atención tienen características hospitalarias, es decir, recuperativas y rehabilitadoras, mientras que el primer nivel de atención se concentra y se enfoca en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Esto quiere decir que cuando hablamos de prevención y promoción de la salud, estamos hablando del primer nivel de atención, cuyo enfoque va a consistir en identificar los factores de riesgo en una comunidad, los grupos de riesgo dentro de esta comunidad y evitar en lo mínimo la exposición de estos grupos de riesgo a estos factores de riesgo, además de hacer actividades recuperativas y rehabilitadoras. Pero el grueso de las actividades va a concentrarse en la prevención y promoción de la salud, es decir, identificar los determinantes de la salud y actuar en la población para mejorar esos determinantes. Para ello tenemos que familiarizarnos en el territorio con su realidad, y para eso contamos con principalmente los apoyos disciplinarios, ¿no? La demografía, que nos va a dar información sobre la población total en la cual estamos tratando de influir, y su pirámide poblacional, es decir, la estratificación de la población por edades y por género. Asimismo, las corrientes de migración dentro de ese territorio, dentro de estas áreas, y aspectos de conocimiento de niveles de educación, niveles sociales, uniones civiles, divorcios, etc. Información social que nos va a permitir conocer un poco más sobre la estructura de esta sociedad, sus funciones, sus roles. Por supuesto, tenemos que hacer uso también de datos epidemiológicos, donde vamos a obtener información sobre enfermedades prevalentes, mortalidades, morbilidades, prevalencias e incidencias. Cuando desarrollemos nuestras estrategias preventivas, serán básicamente orientadas a estas enfermedades prevalentes. Y aquellas que no son prevalentes, pues haremos actividades, o los especialistas harán actividades de rehabilitación o recuperación. La comunidad es un tercer elemento de información, puesto que ellas viven día a día una realidad probablemente distinta a como nosotros la observemos. Y esa realidad constará de expectativas, deficiencias, temores, deseos, lo cual constituye una problemática muy especial que tenemos que relacionar con los aspectos que conocemos, demográficos y epidemiológicos, para entender cuáles son las prioridades en esa zona. Una vez que conozcamos este mapa situacional, podemos establecer nuestras hojas de ruta con el fin de identificar los factores de riesgo, los grupos de riesgo y disminuir la exposición a estos factores de riesgo.